Capítulo 11. La República Aristocrática o República Oligárquica 1895-1919. República aristocrática fue un término acuñado por el historiador Jorge Basadre. Sin embargo, este término ha sido cuestionado muchas veces por el carácter de su significado. En teoría, una república aristocrática debería ser el gobierno de los mejores, pero en la práctica no fue así. Es por ello por lo que otros especialistas prefieren el uso de república oligárquica, esto es la forma degenerada y negativa de la aristocracia. O también últimamente se ha visto en uso el término segundo civilismo. Según Antonio Zapata en su libro Pensando a la derecha, en la historiografía de otros países latinoamericanos, formaciones similares son llamadas repúblicas oligárquicas. El nombre busca captar la esencia de la época. La élite dirigente de esta época no parece haber tenido connotaciones aristocráticas, sino haber sido un grupo empresarial interesado en el desarrollo del capitalismo y en formar instituciones que consolidaran su dominio. Si esto es así, dice Zapata, el concepto aristocrático aludiría solamente a la mentalidad de un grupo de poder que se autopercibía como blanco y civilizado en medio de un país indígena y rústico. Por ello, la discriminación y el menosprecio eran parte de las leyes no escritas que ordenaban la sociedad. Pese a todo, la obra de gobierno de este grupo habría sido plenamente capitalista, buscando extender el mercado a nivel nacional. La noción usada en Latinoamérica, república oligárquica, define a regímenes políticos formalmente democráticos pero fundados en derechos electorales restringidos, válidos solo para algunos pocos. En la mayor parte de la región, esta segregación fue por ingresos económicos. Solamente votaban quienes pagaban impuestos directos, dejando sin derecho al voto a las clases menesterosas que no tributaban. Solo el contribuyente podía ser ciudadano. En el Perú, la segregación fue cultural. Desde el gobierno de Pierola hasta la constituyente de 1979, solamente votaban quienes sabían leer y escribir en español. Ello llevaba a la exclusión de las poblaciones indígenas que constituían la gran mayoría del país. Gracias a esa legislación electoral, el voto estaba concentrado en la población urbana, pues pocos habitantes del campo accedían a las urnas. Además, en las ciudades votaban las clases altas y medias, así como algunos sectores populares que habían accedido a la educación, pero la gran masa de la plebe urbana tampoco tenía derecho al voto. La educación estaba poco generalizada y la cobertura estatal era reducida. Es decir, a comienzos del siglo XX el derecho electoral estaba restringido a una minoría educada en la civilización occidental y cristiana. Es como si ahora mismo, digamos, el gobierno sacaría una ley que diga solamente los que tienen maestrías y doctorados en universidades en el extranjero tienen derecho a voto. Los demás no pueden votar ni participar en elecciones. Es por eso que, según Zapata, se pudo forjar una corriente política como el segundo civilismo, que dominó la vida política durante las dos primeras décadas del siglo XX. En esta estaban reunidos representantes directos de las clases altas y ganaban regularmente las elecciones hasta el golpe de estado de Augusto B. Leguía en 1919. El inicio de la República Oligárquica. Como habíamos visto anteriormente, Pierola ganó las elecciones y fue ungido como presidente de la República el 8 de septiembre de 1895. El gran logro de Pierola después de la guerra civil que vimos en el video anterior fue excluir al ejército y a los militares de la política. Según Pizzi Romero, por entonces Pierola ya había madurado como político y buscó arraigar el poder político en manos de los civiles en el sentido dicho anteriormente de ciudadanos que tenían derecho al voto. Por entonces existían 5 ministerios en el Perú, no como ahora que tenemos 19 ministerios que solo Dios sabe en qué se ocupan. En la República Oligárquica funcionaron 5 ministerios. Estos fueron el Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Justicia, Instrucción y Beneficencia, el Ministerio de Guerra y Marina y el Ministerio de Hacienda y Comercio. Esto no era un esquema rígido, puesto que muchas veces, y de modo pragmático, los ministerios se dividieron, fusionaron o reconfiguraron, pero la constante era esa.
Se podría creer que la alianza entre el Partido Civil y el Partido Demócrata perduraría hasta el golpe de Leguía en 1919, pero no fue tanto así. De hecho, el primer gabinete de Pierola, liderado por Antonio Bentín, fue censurado en noviembre de 1895 a solamente 2 meses de la llegada de Pierola al poder. La razón de la censura fue controversial. Miembros de la población habían insultado a ciertos congresistas y se consideró que el gobierno no había hecho lo suficiente para reprimirlos. La censura de ministros durante la República Oligárquica fue bastante común, lo cual, según Pizzi Romero, demostraba que la coalición entre ambos partidos no implicaba la armonía política, pero por lo menos no se veían como enemigos políticos. Posiblemente una de las mejores creaciones del segundo gobierno de Pierola fue el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, creado el 22 de enero de 1896. La fundación de este ministerio constituyó un hito en la reestructuración del Estado peruano. La creación de un Ministerio de Fomento implicaba que el Estado estaba convencido de que debía promover el desarrollo económico y material del país. No obstante, el nuevo ministerio atrajo a una nueva burocracia, conformada por ingenieros, sociólogos, economistas, médicos, geógrafos, etc., que si bien constituían un esfuerzo bien logrado para el país, posteriormente se degeneraría hasta la desactivación del ministerio en 1969. Una de las principales funciones de este ministerio era la de mantener presupuestos balanceados y libres de deudas. Por entonces aún no existía el Banco Central de Reserva del Perú. El primer ministro de este novísimo ministerio fue Eduardo López de Romaña, amigo cercano de Pierola. El consenso entre los historiadores es que, en general, el segundo gobierno de Pierola tuvo más aciertos que errores y que, en cierta forma, su segundo gobierno fue positivo para el país, puesto que durante los 4 años que duró la administración pierolista de 1895 a 1899, fueron múltiples y significativos los avances que en todo orden de cosas alcanzó el Perú. Su periodo hizo posible el despertar económico de la nación a partir de 1900. Según Jorge Basadre, Pierola realizó un gobierno diligente, creador y eficaz. Pierola hizo reformas económicas y administrativas, creó la sociedad recaudadora de impuestos y estableció el patrón de oro. Asimismo, logró la estabilidad política en el país, consolidando el sistema presidencialista, reformó la ley electoral que estableció el voto público y directo, pero prohibió el voto a los analfabetos, impulsó de alguna manera la educación pública con la construcción de escuelas, contrató una misión militar francesa para modernizar a las Fuerzas Armadas, acrecentó la exportación de productos agrícolas y mineros, etc. Durante su mandato, Pierola no tuvo una verdadera oposición. El Partido Civil, que formaba parte de la coalición nacional, colaboró en su gobierno y varios civilistas fueron sus ministros. La Unión Cívica también colaboró con el gobierno. El Partido Constitucional de Cáceres se abstuvo de participar en la vida política. La oposición a Pierola recién se daría con la llegada de Manuel González Prada al Perú en 1898. González Prada emprendió una campaña de agresivos discursos y reuniones públicas en las que atacaba al gobierno. Particularmente le reprochaba a Pierola no haber realizado reformas en los temas agrario, obrero e indígena. Manuel González Prada fue sin lugar a duda un antipierolista. La animadversión que sentía por Pierola llegaba al extremo de la aversión física. Le llamaba el enano Perinola, y parece que su animadversión era incluso, como se decía en época, diabólica. Sea como fuere, González Prada fue una de las pocas personas que tomaron una posición abiertamente crítica contra el gobierno de Pierola. Entre los factores negativos del gobierno de Pierola, Basadre señala que hubo una falla para establecer un sólido y auténtico sistema electoral a pesar del honesto esfuerzo para alcanzarlo. Hubo frustración del afán presidencial para contener la interferencia parlamentaria en cuanto a la perdurabilidad de los ministros y en cuanto al desordenado crecimiento de los gastos fiscales. Hubo ausencia de un plan para el mejoramiento de las clases necesitadas en general y de los obreros e indígenas en especial.
Hubo falta de una política en el ramo de la educación, hubo falta de una política naval, hubo una frustración ulterior de la política vial, y hubo una tendencia autocrática revelada en algunas actitudes ante el Congreso y algunas medidas coactivas. Uno de los sucesos políticos más relevantes que ocurrieron en este periodo fue la reorganización del Partido Civil. En una reunión realizada en el convento de Santo Domingo, a la que asistieron los más connotados miembros del civilismo, se eligió un comité directivo integrado, entre otros, por Manuel Cándamo, Luis Carranza e Isaac Alzamora. En el mismo acto fueron incorporados al partido algunos elementos jóvenes, entre los que estaban Augusto B. Leguía y José Pardo Ibarreda, este último hijo del fundador del partido. Se formaron comités en toda la República y se fundó en Lima el Club Juventud Civilista. El Partido Civil se preparaba así para subir nuevamente al poder, lo que lograría en 1903, manteniendo desde entonces una hegemonía que duraría hasta 1919. Tanto a Cáceres como a Piérola se les había reprochado el haber pactado con los civilistas y no haber hecho una ruptura definitiva con el pasado político del Perú. Pero el civilismo no solo tenía el poder económico, sino que concentraba en su seno a la más selecta inteligencia del Perú, de modo que a los caudillos les convenía tenerlos como aliados que como opositores. En 1899, finalizado el gobierno constitucional de Piérola, se convocaron a elecciones presidenciales. El presidente Piérola, tras un notable gobierno, no otorgó apoyo oficial a ningún candidato. Su partido, el Demócrata, quiso al principio lanzar la candidatura de Alejandro López de Romaña, quien había sido primer ministro y ministro de gobierno. Pero Alejandro rechazó la oferta y recomendó que el designado fuera su hermano, Eduardo López de Romaña. Los demócratas se dividieron entonces en dos bandos que propusieron sus respectivos candidatos. Uno de ellos, el mayoritario, se alió con el Partido Civil y lanzó la candidatura de Eduardo López de Romaña. Como candidato a la primera vicepresidencia iba el veterano Isaac Alzamora, líder del civilismo. Se mantenía así la alianza política que diera origen a la Coalición Nacional, la misma que había triunfado en la Revolución de 1894 y 1895 y que había empoderado a Piérola. El otro bando minoritario, la de los demócratas oficiales, designó como candidato a Guillermo Billinghurst. La situación electoral en 1899, si bien no alcanzó el ambiente de las tensiones anteriores, sí enfrentó a los candidatos y a los partidos de época. Por entonces aparecieron múltiples artículos políticos en los diarios de época. El diario de los civilistas era el diario La Ley, que entraba en polémica con los diarios demócratas El País y El Tiempo, aunque, como dijimos anteriormente, el Partido Civil se alió con una mayoría demócrata. Al respecto, Basadre comenta: el Partido Civil, aunque secundó a Romaña con sacrificio de Manuel Cándamo y designó al primer vicepresidente para el nuevo periodo, Isaac Alzamora, no dejaba de tener choques con su aliado, alrededor de diversos detalles de la política y también en torno a las mesas directivas de las cámaras. En la oposición, además de Billinghurst y los demócratas disidentes, estaban Cáceres, los constitucionales o caceristas, la Unión Cívica de Mariano Valcárcel, que según Basadre por entonces era un círculo restringido de políticos, muy lejos de la influencia parlamentaria que alcanzaran pocos años antes. Asimismo, en la oposición estaban los partidarios de Augusto Durand, de quien hablaremos más adelante y quien fundará el Partido Liberal, que también tocaremos más adelante, y también el grupo todavía más diminuto de radicales que continuaban fieles a la llamada Unión Nacional de González Prada. En los años siguientes la situación política cambió. Apartado de la acción, Billinghurst y los demócratas tendieron a acercarse a los partidos de Augusto Durand, o sea, a los que serán los liberales miembros del Partido Liberal, mientras los civilistas se aliaban con los constitucionales o caceristas y con la Unión Cívica, a la vez que se desintegraba la Unión Nacional de González Prada. En las elecciones se aplicó por primera vez en la historia peruana el voto directo, saliendo triunfador Eduardo López de Romaña.
En las provincias triunfaron los demócratas en la Cámara de Diputados y algunos civilistas en el Senado. Según Contreras y Cueto, en 1899 subió al poder Eduardo López de Romaña, como resultado de una coalición entre Piérola y los civilistas, que dejó fuera de carrera a Guillermo Billinghurst del partido de Piérola, que hubiera sido el lógico candidato oficialista. De acuerdo con la ley electoral de 1895, que excluía a los analfabetos, quienes tenían derecho al sufragio sumaban solo 108.597 ciudadanos, es decir, entre un 2 y 3% de la población total del país. Solo votaron 58.285 personas, favoreciendo a López de Romaña casi 56.000 votos. Esos triunfos unánimes eran, sin embargo, normales en la época. Una vez que las alianzas entre los pequeños grupos de electores se forjaba, todos votaban a ganador. La batalla electoral no se daba en las urnas, sino antes. Asimismo, según Contreras y Cueto, con el gobierno de López de Romaña se dio inicio a lo que Jorge Basadre llamó la República Aristocrática. El nombre es algo equívoco, puesto que quienes dominaron la política y la economía en esa etapa estaban muy lejos de ser aristócratas con reminencias tradicionales. Se trataba de un grupo reducido y relativamente cerrado que justifica el nombre de oligarquía, pero defendían ideas liberales, el positivismo científico y la modernización del país. El civilismo encarna el proyecto de hacer del Perú un país europeo, lo que significaba una nación ordenada, próspera y culta según los cánones occidentales. Lo primero implicaba el respeto a la ley, que a su vez emanaba del conocimiento científico de una élite ilustrada. Lo segundo, promover desde el Estado el incremento de la producción. Y lo último, la castellanización de la población indígena, que en su mayor parte desconocía la lengua española y se mantenía en un analfabetismo degradante. ¿Se consiguieron estas metas del proyecto civilista? Según Contreras y Cueto, la primera meta fue conseguida, disfrutando el Perú de 2 décadas de orden político casi europeo. La segunda fue conseguida a medias, puesto que, si bien la producción y las exportaciones crecieron a un ritmo pocas veces reeditado en el Perú, las ganancias permanecieron bastante concentradas entre la clase propietaria. La tercera meta, la educación, hizo muy pocos progresos. De acuerdo con el censo de 1940, el analfabetismo era aún del orden del 58% y la tercera parte de la población no hablaba español. Eduardo López de Romaña tomó el mando de la República el 8 de septiembre de 1899. Carlos de Piérola, hermano del caudillo demócrata, fue presidente de la Cámara de Diputados, mientras que Manuel Cándamo, un líder civilista, presidió el Senado. Esta división respondía al predominio de los demócratas en la Cámara de Diputados y de los civilistas en la de senadores. Sin embargo, las diferencias se tradujeron rápidamente en el pase de los demócratas a la oposición. López de Romaña constituyó su gabinete casi exclusivamente con civilistas, a los que la mayoría demócrata de la Cámara de Diputados contestó censurándolos. Esta lucha entre los dos partidos más importantes no se daba solo en el Congreso, sino también en el ámbito de las elecciones municipales. En 1901 triunfó en Lima la candidatura del civilista Federico Helguera, consiguiendo derrotar nada menos que al expresidente Nicolás de Piérola, quien en un momento de pesimismo anunció su retiro de la política, cerrando así un ciclo que había iniciado en el siglo XIX. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que todas las fuentes usadas están en la caja de la descripción del video. Suscríbanse al canal y denle like, eso me ayudará un montón. Comparte este video y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.